Las mujeres uruguayas que asisten a refugios son pocas, suelen ser víctimas de violencia y su situación está invisibilizada, según un estudio llamado Situación de calle desde una perspectiva de género y el trabajo de atención directa, que se dio a conocer la semana pasada. Este trabajo releva situación de mujeres en centros nocturnos en Montevideo, un lugar que para muchas de ellas es de protección y del que no se quieren ir. Para conocer más sobre la realidad de estas mujeres, recibimos a la encargada de la investigación, la magíster Fiorella Chiapesoni. Muy bien, y la estábamos presentando recién, Fiorella Chiapesoni, gracias por venir. ¿Está bien dicho Chiapesoni? ¿Chiapesoni? ¿Cómo lo...? Bien. Fiorella, ¿era necesario hacer un abordaje de las personas que están en situación de calle o viviendo en refugios, contemplando las diferencias de género? ¿Era algo que no existía? Bueno, sí, básicamente no hay estudios a nivel nacional. Primero, no hay muchos estudios, no hay mucha acumulación empírica en cuanto al problema de la situación de calle, esta problemática sobre todo muy presente en Montevideo, y menos sobre todo que con una perspectiva de género. En general, las mujeres no son contempladas porque es un fenómeno marcadamente masculino a nivel mundial y también ocurre acá. Sí, según tu informe es algo así como 75 a 25 en porcentaje, ¿no? U 80 a 20 el porcentaje de hombres en situación de calle o yendo a refugios y de mujeres. Exacto, sí. Básicamente a lo largo del tiempo es un fenómeno marcadamente masculino, es decir, que se relaciona con los varones. El 75% sí, las personas que son varones, y esa cifra aumenta cerca del 90% de las personas que duermen a la intemperie. Entonces, de alguna manera, esos números han hecho que la situación de las mujeres, las diferencias que presentan las mujeres tanto que habitan centros nocturnos como algunas que duermen a la intemperie, se ha hecho un poco invisibilizada justamente por esta masculinización del fenómeno. En 2013, según tu trabajo, 376 mujeres pasaron por refugios. Mayores de 18 años. Mayores de 18 años. Sí. ¿Qué características tienen esas mujeres? ¿Se puede hacer un patrón que uniformice o en realidad son muchas realidades muy distintas? Bueno, en general las mujeres presentan algunas características, sí, diferentes a los varones. Presentan sobre todo una situación compleja y múltiples fragilidades, por así decirlo, tanto en el plano sanitario, vincular, mucho más problemática que los varones, y además una expulsión y un abandono familiar que comienza, si se quiere, mucho antes. O sea que la familia las tira para afuera, digamos. En alguna medida, sí. Y además de todo, lo más grave es que presentan un patrón, si vos que preguntás por de victimización muy temprana, ya sea en su hogar de origen, sí, abusada generalmente por algún... O sea, de victimización no es una percepción de ella, no es que ellas se sientan víctimas, sino que han sido efectivamente víctimas de abuso. Acá hay un tema de abuso que en general que se repite tanto para varones y mujeres, aparecen en las trayectorias de varones y mujeres, pero más marcado en las mujeres. Sí. Y cuando decís abuso, no estás hablando solo del abuso sexual. ¿O sí? No, en general no solo, ¿no? Hay también un abuso psicológico, sí, abuso en todo aspecto. Eso hace muchas veces que sea un factor disparador, lo que se llama un factor disparador para que las personas abandonen sus hogares de origen. Que es una cuestión también importante a tener en cuenta. Cuando uno analiza las trayectorias de las personas que habitan en centros nocturnos, yo siempre estudio a las personas que habitan en centros nocturnos, nunca abordé a las personas que habitan a la intemperie, el abuso aparece, o el mal relacionamiento con los padres, ¿sí? Con las figuras de poder, digamos. Exactamente, aparece como uno de los disparadores, si se quiere, que llevan a que estas personas abandonen a muy temprana edad, generalmente a los 14, 13 años, sus hogares de origen. Eso hace que después las trayectorias empiecen justamente a marcar como cierta inestabilidad residencial de acuerdo a lo que les va pasando en otras dimensiones de la vida. Lo que es importante es que para uno, cuando analiza esas trayectorias, generalmente para nosotros el hogar es un lugar de seguridad, de protección. En estos casos no aparece el hogar familiar justamente como todos lo percibimos, ¿no? Y en algún caso puede ser que el refugio se transforme en una suerte de, no sé si de hogar, pero de lugar de contención, de lugar donde, bueno, este es mi lugar en el mundo y acá estoy contenido, estoy entre pares, sí, estoy entre... Esa es una diferencia entre las mujeres y los varones que está muy clara. Los varones en general quieren irse rápido, las mujeres en general no.
hay una dependencia del centro nocturno más acentuada que en los varones, justamente porque, bueno, a esa expulsión familiar, ¿sí? Ese abandono familiar que sufren, hace que compartir ese espacio con otras hace que no se quieran ir, ¿sí? Sin importar la situación que capaz que se siente más protegida. Una cosa es sí, la mujer suelta en la calle, digamos, sí, expuesta a... Y otra cosa es estar en un refugio. Bueno, por lo menos a la hora de dormir no te van a caer cosas arriba, no te van a pegar. Sí, una de las hipótesis que se maneja es que las mujeres no duermen a la intemperie justamente por miedo al abuso físico, una vez más, ¿no? Sí. Y eso entonces es algo que pueden tener la contención en el refugio. Estaba pensando, bueno, algo que hablábamos antes. ¿Hay incidencia de distinto tipo de patologías psiquiátricas? Es decir, que de repente haya una pérdida de contacto con la realidad también entre quienes están en los refugios, o eso de repente es algo que queda más para a las mujeres que quedan en situación de calle y siguen viviendo en la intemperie? A ver, acá hay desde... el tema de las patologías psiquiátricas aparece como uno de lo que en general todos percibimos, tenemos idea de que la gente que duerme a la intemperie o que está en situación de calle tiene un problema básicamente de consumo problemático y de patologías psiquiátricas. En general eso responde a una concepción arraigada, ¿sí? Desde cómo se empieza a estudiar el problema y que en general estas personas son desviadas. No hay, tanto en el censo de 2006 como en el censo de 2011, los censos oficiales que se hicieron sobre estas personas, no se relevó esa información, ¿sí? Si bien hay casos que tienen patologías diagnosticadas o no, como señalan los técnicos, los equipos que trabajan con estas personas, pero no es algo que esté oficialmente de alguna manera relevado, ¿sí? en esa comparación. Además, convengamos, hay gente que tiene patologías psiquiátricas que no está en situación de calle, hay gente que tiene consumo problemática que no está en situación de calle, ¿no? El tema es ver cómo ese factor puede interactuar con otros en disparar una o varias veces esta experiencia, la experiencia de la situación de calle. Hay una cosa interesante porque entonces, si como sociedad hacemos esa construcción y les adjudicamos esos dos cartelitos, o consumo problemático o esta chapita, en realidad hay un problema que tenemos como sociedad a la hora de abordar esas situaciones. ¿Cómo se percibe desde el afuera la situación de esas mujeres? ¿Has podido hacer algún relevamiento que te indique eso? ¿Cómo ve la sociedad en definitiva que se trabaje y que se apoye? Hay gente que de repente lo considera tirar dinero, hay gente que considera que es un deber y una obligación del Estado, pero bueno, eso me intriga, ¿no? ¿Qué percepción tenés? Bueno, a ver, en realidad el trabajo que se presentó junto con del llamado del Departamento de Discriminaciones Múltiples y Agravadas de Mujeres, junto con el programa de atención a las personas en situación de calle, lo que buscó es tratar, bueno, de relevar de alguna manera la opinión, ¿sí? La percepción de las personas que trabajan con estas mujeres, ¿sí? Ver, por ejemplo, qué diferencias... Los técnicos, digamos, que operan los centros, los exactamente, que trabajan en los centros nocturnos, que atienden a mujeres. Algunos trabajan solo con mujeres, algunos trabajan con mujeres y varones. Y bueno, hay una cuestión, sí, que se percibe, al menos en mi opinión, que tiene que ver con esta concepción homogeneizante, sí, de cronicidad. Cronicidad se refiere al hecho de que las personas se inician en esta situación, permanecen y el tiempo en calle de alguna manera impide que se logre una salida de la situación. Estas personas no permanecen estables, no son todos crónicos, estas personas entran y salen cada vez que pueden de esta situación. Entonces es importante de alguna manera trabajar, ¿no? para que esa concepción, bueno, no se siga expandiendo, porque eso también repercute justamente en la asistencia, en la atención, de alguna manera, en el diseño de los programas que trabajan con esta población. Hay que distinguir claramente cuáles son los factores de alguna manera, o los elementos, los dispositivos que llevan a que estas personas entren en situación de calle, y cuáles son los que hacen que permanecen, que no siempre tienen que ver con los individuos, sino que tienen que ver con factores estructurales o institucionales. Y a partir de allí es donde se puede empezar a elaborar políticas que hagan que esas personas de repente puedan volver a tener una vida de lo que consideramos normal en la sociedad. Sí, para ello es necesario justamente programas justamente de intervención interinstitucional, no solamente un programa que sea destinado únicamente a las personas en situación de calle. Acá se necesita
política de vivienda, política de salud, que trabajen conjuntamente para lograr esa salida. Muy bien. Fiorella Chapinzoni, magíster en Sociología y autora de este estudio. Muchísimas gracias del estudio, perdón, se llama Situación de Calle desde una perspectiva de género y el trabajo de Acción Directa. Muchas gracias por la visita y esperemos que estos datos sean procesados de la mejor manera posible para hacer que más gente viva mejor. Gracias a ustedes.